Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, y continuamos con nuestra serie Caminando Sabiamente, y el tema de hoy es manos hermosas a los ojos de Dios. La semana pasada estudiamos acerca de la belleza de una lengua prudente. Hoy vamos a hablar de las manos hermosas a los ojos de Dios. Cuando el hermano Faustino abrió el servicio dijo algo muy cierto, que la luz representa nuestras obras, nuestro fruto, nuestra acción. Es una verdad, eso es lo que es la luz en la Biblia. Y fíjense que dice Pedro, capítulo 3, verso 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Ahora, no estoy diciendo que no se arregle, no abuse de este pasaje. Dice, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Fíjense que hoy día vemos cómo las mujeres les gusta embellecerse sus manos, y es bueno, no es malo, ¿verdad? Se pintan de muchos colores, de muchas formas, hay lugares que te ponen ahí puños de formas para arreglártelas, largas, cortas, incluso hay unos que te ponen piedrecitas por ahí, ¿verdad? Y pues está bien, o sea, no hay ningún problema que la mujer se arregle, está bien, sus manos pues se les ven bien, pero fíjense que bíblicamente para Dios existen unas manos hermosas que aunque estéticamente puedan estar encalladas y no estéticas, pero delante de Dios son manos mucho más bellas que aquellas que se arreglan estéticamente. Por ejemplo, número 1, unas manos que bendicen. ¿Cuántos saben que unas manos que bendicen son agradables a Dios? ¿Sí? Fíjense que vivimos en una cultura donde usamos nuestras manos para maldecir. Vamos en el freeway y ¿cómo te hacen? ¿Verdad? Y las manos son para maldecir. Mucha gente usa las manos para maldecir. O la esposa, ¿verdad? Cuando se pelea con el marido, ¿qué es lo que hace, verdad? Es ese dedito acusador que ya muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Y te dije, y las manos están ahí como pistola, ¿no? Pero fíjense que la Biblia nos habla de que unas manos hermosas pueden ser usadas para bendecir. En Mateo capítulo 19, verso 13, dice que a Jesús le presentaron unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, que no tenían manos muy bellas, lo reprendieron. Sáquese por allá muchachos, sáquese. Luego con las manos sacando gente. Pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Híjole, este verso no les gusta a los calvinistas, ¿verdad? Porque dice que todos los niños, ¿de quién son? Son de Dios, predestinados y no predestinados, todos son de Dios. Dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En otro pasaje dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea que los abrazaba, ponía sus manos y los bendecía. Fíjense, Dios nos dio manos para abrazar y para bendecir. Muchos a veces venimos de trasfondos machistas, donde nuestros padres pues jamás nos abrazaron, ¿verdad? Y hay padres que les cuesta abrazar a los hijos o que los hijos abracen a un padre también, ¿verdad? Por ejemplo, el mío a veces lo quiero abrazar y sácate de ahí ni que fuera gay. Pues cuesta a veces un poquito, ¿verdad? Porque hay padres que vienen de un trasfondo pues muy machista. Pero fíjense, la familia de Rebeca bendijo a Rebeca cuando Rebeca se iba a casar y dice que la bendijeron. Igual Israel bendijo a los hijos de José, que después José estaba enojado porque no te equivocaste, el primogénito es este, y ponía sus manos y los bendecía. Mire, los judíos han sacado gran provecho de este principio bíblico, porque los judíos, los padres de los judíos oran así, ponen su mano sobre su hijo y dice, te bendigo para que seas el próximo ministro de Israel. Y luego otro, te bendigo para que Dios te dé una sabiduría y puedas ser el mejor médico, que descubras una cura, un tratamiento. Así oran los padres de los judíos.
En cambio, los mexicanos, eres un inútil, no sirves para nada. ¿Y qué decir de los apodos que a veces ponemos a los hijos? Cuando los judíos sabemos que ponían nombres que tenían significados, ¿verdad? Victorioso, triunfador. ¿Y hoy qué? El narices chuecas, el pelos, no sé, o sea, ponemos apodos a veces despectivos. Los judíos no son así. Fíjense que también las manos servían para transferir, por ejemplo, el pecado hacia los novillos. Ahí en Números 8:12 dice, no lo abra, pero dice, y los levitas ponían sus manos sobre la cabeza de los novillos y el pecado era transferido hacia ellos. Hay muchos principios en la Biblia así, que nos indica que las manos son canales de transferencia. Por ejemplo, Josué tuvo mucha sabiduría. Ahí en Deuteronomio 34:9 dice, José hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría. Pero vea lo que dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Cuántos oran por sus hijos? Y se acostumbran, a que ores por ellos. En el Nuevo Testamento vemos que las manos también se usaban para transferir algo. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de ¿qué? Con la imposición de las manos. Muchas veces poner manos sobre alguien trae tranquilidad también, cuando alguien está muy estresado. Las manos también sirven para bendecir los alimentos. Cuando oramos, bendecimos los alimentos. Y es un acto de adoración también. Fíjense, Pablo dijo aquí a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ¿qué? Que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué es? Hasta la carne de puerco. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos dicen, no, la carne de puerco, no, la carne de puerco. Bueno, comer mucho puerco diario, pues sí, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo, pues, porque todo, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo el puerco? ¿El diablo o Dios? Lo hizo Dios. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué? Es santificado. O sea, cuando oramos por los alimentos, los estamos bendiciendo y estamos reconociendo, ¿verdad?, que provienen de Dios. Estamos declarando que no solamente es proteína, carbohidrato y grasa, sino que son un don de gracia de Dios que Dios nos da. Que detrás de ese granjero que crió esa gallina, o que detrás de ese fabricante que crió tal cosa, está la mano de Dios sustentándonos. Y cuando oramos, estamos reconociendo eso. ¿Cuántos dicen amén? A veces en la casa, cuando se nos olvida orar, digo, hoy comimos como perros. Y hasta los chiquillos dicen, hoy comimos como perros. Y suena fuerte, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque el acto de comer para los hijos de Dios no es solamente una necesidad fisiológica. Un perrito nunca da gracias. Él come porque tiene hambre. Pero los hijos de Dios, la hora de la comida se convierte en un acto de comunión y de adoración también a Dios. ¿Cuántos saben que también por medio de la comida podemos adorar a Dios? Ahí la palabra lo dice. Pablo dice ahí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, puedo comer puerco, pero no diario, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué? Come. De todo lo que se vende en la carnicería, come. Por eso es que dicen, no, que la carne de puerco es pecado. Pablo dice que de todo lo que se vende, come. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita, no vayan, porque es un nombre pagano. ¿Dice así? No, dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, dice, de todo lo que se ponga adelante, ¿qué?
comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mire, el pastor Chuy Olivares ha dicho que la mayoría de las personas en su familia que ha ganado, las ha ganado porque nunca ha rechazado una invitación. Él llega y está la típica tía bailando, el tío borracho, contento, pero cuando ya están bien entonados, ya ve que dice un dicho que los niños y los borrachos dicen la verdad. Al principio están bien contentos, pero cuando ya el alcohol desinhibe, sale la verdad. No, pues que el tío contento se está divorciando y que aquel está triste. Y ahí Chuy aprovecha para predicarles. Y él ha dicho que la mayor parte de su familia la ha ganado porque no ha rechazado invitaciones a ir con ellos. Ahora, no está tomando, simplemente él se sienta con una coca y está ahí, tranquilo, ¿verdad? Dice, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿La conciencia de quién? Dice aquí. Digo, no la tuya, sino la de quién, sino la del otro. Ahora, por ejemplo, nos invitan a una fiesta y me lleva un débil en la fe. A ver, ¿a quién me llevo? Alguien muy escrupuloso. ¿A quién? Alguien que cualquier cosa. Al hermano refugio me lo llevo, ¿verdad? Y de repente, nos invitan a una cena navideña, ¿verdad? Y hay un árbol de Navidad ahí. Y me dice, Iván, hay un árbol. Y yo así, híjole, pues ya. Pues vámonos, tío. O nos sirven puerco. Y yo, no, pues sí es cierto, tío, esto es mundano. Aunque yo me quedé con las ganas de los chicharrones. ¿Por qué? Pues porque voy con el débil en la fe y me lo llevo. Vámonos allá a comer legumbres al Denis. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino de quién, del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, si a mí me sirven un puerquito, yo me lo puedo comer tranquilamente si le doy gracias a Dios por la trompita y la oreja que me están sirviendo, ¿sí? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo ¿para quién? Hacerlo todo para glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que con nuestro comer, con nuestro beber, incluso con nuestro trabajo, podemos adorar y glorificar a Dios. ¿Vamos bien? Segundo tipo de manos, manos que dan. Manos que dan. Y vamos a abrir 2 de Corintios 9:7. En el Nuevo Testamento habla más sobre cómo debemos de dar más que sobre el cuánto, porque mucha gente pregunta, ¿cuánto debo de dar? Pero la Biblia habla más sobre el cómo dar que sobre el cuánto dar. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Fíjense que el dar depende más de la abundancia del corazón que de la abundancia de la cartera. Esto es una realidad. Herdy Ward dijo lo siguiente, hay hombres que dan de forma que cada vez que se les pide que apoyen algo, se enfadan. Pedirles es como darle un balazo en la cabeza. Ay. Otras personas, en cambio, dan con tanta belleza que los recuerdas toda la vida. Y es un placer recurrir a tales hombres. Hay algunos hombres que dan como manantiales, siempre están llenos de generosidad. Pero ahora hay una pregunta, ¿por qué los macedonios daban tan generosamente? Ahí mismo dice en el 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Ahora, ¿por qué estaban contentos? Dice que daban porque estaban, ¿qué? Llenos de gozo, pero gozosos ¿por qué? Y su profunda pobreza abundaron, dice, en riqueza de su ¿qué? De su generosidad. Ellos no tenían dinero. ¿Qué tenían? Dígalo fuerte. Generosidad. No tenían dinero, tenían generosidad. Pero ahora, ¿por qué los macedonios tenían gozo? En el verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron ¿a quién? Se dieron primeramente al Señor. Ahora, ¿por qué ellos daban de manera generosa y despojada? Porque primeramente ellos ¿a quién se habían dado?
Ellos primeramente se habían dado a Dios, ¿sí? Y luego a nosotros por voluntad de Dios. Dar generosamente es una evidencia de cuánto realmente nos hemos despojado, cuánto nos hemos entregado a Dios. Una mano alegre y generosa no da porque la iglesia pide, da porque sabe qué es lo que recibió y recibió la salvación. La Biblia dice que cuando Abel y Caín llevaron la ofrenda, dice que Jehová veía a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque como dice el pastor Juan Radamés, tal es la ofrenda, tal es el adorador. ¿Sí? Fíjense que la Biblia establece un principio sobre cada cuánto dar. Pablo dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya ¿qué? Según haya prosperado. Y fíjense que el diezmo es una manera en la cual podemos dar equitativamente. Un pobre y un rico. Porque a lo mejor un rico puede dar $1,000. Pero esos $1,000 no le dolieron nada. O sea, fueron como dar nada. En cambio, alguien que trabaja en el campo dio una cantidad que sí le costó. Por ejemplo, una persona que gana el mínimo, gana 500 por ejemplo, su diezmo va a ser de $50. Pero una persona que gana $20,000, ¿cuánto tendrá que dar de diezmo? $2,000. Ahora, fíjense cómo aquí se puede dar de manera equitativa. El pobre y el rico se pueden despojar al mismo nivel. Y el diezmo nos da esa oportunidad de despojarnos tanto pobres como ricos. Ahora, el problema en el dar nunca va a ser la cartera. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a ser el corazón, siempre va a ser así. Número 3. Ya vimos manos que bendicen, manos que dan. Ahora vamos a ver manos que ayudan. Así como... ¿Me cortó? Así como dar generosamente pone a prueba si nuestra fe es genuina o no, también el ayudar al prójimo pone en evidencia la veracidad de si un cristiano es verdadero o no. Fíjense, Santiago dejó en claro que la solidez de nuestra fe no se expresa por nuestra teología, sino por cuánto lo ponemos por obra, como hablaba el hermano Faustino hace rato, y es verdad. El otro día platicábamos con el hermano, el pastor Memo, acerca de, porque veíamos por ejemplo a David Wilkerson, a Leonard Ravenhill, a Oral Roberts, que fueron hombres que Dios usó tremendamente. Pero si tú ves su teología, eran teólogos un poco malones, o sea, no eran buenos teólogos. Ahora, porque esos hombres con una teología no muy precisa como la de hoy, el Espíritu de Dios se movía tremendo en ellos. Hoy tenemos mucha teología, mucha exégesis, muchos libros, canales de televisión, mucho, pero poco del Espíritu Santo. Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos mucha luz, lo que no tenemos que es obediencia a esa luz. ¿Estamos bien? Santiago 2:13, 14, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe? Fíjense, dice que tiene fe, pero la fe no se demuestra por el dice, la fe se demuestra por el qué, por el hacer. Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y la pregunta es, ¿puede la sola fe, sin la evidencia de obras, salvar a un cristiano? O sea, no. Eso habla de que no es genuina esa fe. Porque una fe verdadera, ¿qué produce? Produce obras. Y si un hermano, y pone este ejemplo, o una hermana están desnudos, o sea que no tienen que ponerse, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das, fíjense, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? Lo que decimos ser. Así también la fe, si no tiene obras, ¿está qué? Está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice,
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por las obras. O sea, yo te voy a mostrar que soy cristiano, no por lo que digo, sino por lo que hago. Así lo estoy diciendo en palabras más cortas. Muchos presumen su fe por el conocimiento bíblico. Santiago dice, no, yo te lo voy a mostrar por mis acciones de misericordia al prójimo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? También los demonios creen y tiemblan. O sea, Santiago compara a los que presumen ser cristianos, pero no extienden su mano a las necesidades de los que se cruzan en su camino. Dice que tal fe es como la de los demonios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, ¿te lo explico? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Por la fe o por las obras? Claro que por la fe. ¿Pero dónde se mostró la fe? ¿Dónde mostró que realmente le creía a Dios? Cuando llevó a su hijo Isaac. Se lo comprobó que realmente creía en Dios. No en el decir. Aquí mismo dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y el verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ¿qué? Y no solamente por la fe. Y pone aquí a Rahab, la ramera. No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, su fe no quedó manifestada por lo que dijo, sino por lo que hizo Rahab. ¿Cómo? Escondiéndolos a los espías. ¿Estamos bien? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Estamos bien? Fíjense, el otro día, el martes, es que me dijo mi mamá que fueron allá a las oficinas de migración y hay una hermana que venía aquí, que yo también cada que la encuentro, lo primero que me dice es, oye, tu hermano Alonso trabajaba en un lugar donde mi esposo iba y nunca le predicó la palabra. Y cada que me la encuentro, lo primero que me dice. Yo ya pensé que le voy a responder para la próxima que me la encuentre. Le voy a decir, hermana, la responsabilidad de la conversión de su esposo no se la echa a mi hermano, es suya. Qué fácil, ¿no? Ay, no se convierte porque el hermano no le predicó. ¡Ah! Qué fácil, ¿no? Pues oye, qué fácil cuando Pablo dice, porque tú que sabes tu mujer, si quizás harás salvo tú a tu marido. No que la mujer lo salve, sino que por el testimonio que ella le da, su marido puede venir por las obras, por lo que hace, no por lo que dice. Puede venir. ¿Cómo? Sometiéndose a su marido, dándole su comida calientita, a sus horas, cuidando a los niños. Pero si mucha fe y mucha Biblia y nunca se la pasa en la casa y no le fríe ni un huevo, su marido nunca se va a convertir. Ah, pero qué fácil, es que el hermano no le predicó por eso. Ay, qué fácil se la avienta uno a veces, ¿verdad? Fíjense, Jesús, bueno, yo tengo que le voy a decir, porque siempre me dice lo mismo cada que me la encuentro. Jesús narró una parábola que desde mi punto de vista es el corazón de una fe genuina, la del samaritano. Allí en Lucas 10:25, ábralo por favor, dice, se le acercó a alguien y no se le acercó a cualquier persona. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, un exégeta, pero bueno, un teólogo fuerte, ¿verdad? Se levantó y dijo, para probarle, maestro, fíjense, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ya Jesús, pues Jesús sabía cuando se le acercaban para probarlo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y Jesús lo alabó. Dijo, no, como teólogo, estás perfecto. Eres un exégeta perfecto. Dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Buen teólogo, un calvinista, pero perfecto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, fíjense, y dijo, ¿y quién es mi prójimo? O sea, quería que Jesús le dijera, mira, tú nomás ayuda a tus hijos, o sea, que no se extendiera esa gracia a otros, mucho menos a tus enemigos. Y él se quería justificar. Y Jesús le dice la siguiente parábola, que es matadora esta parábola. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjense, un sacerdote. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y fíjense, él dijo, el que usó misericordia con él. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Los aborrecían tanto, les decían perros, que ni siquiera dijo el samaritano. Dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús aquí ya no lo alabó. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Te lo sabes de memoria el mandamiento. ¿Ahora qué? Ahora hazlo. ¿Vamos bien? Él era un hombre inteligente. Mire, en esta parábola, todo parece indicar que era una situación geográfica real. Ese camino existe. Y era un camino arriesgado, inhóspito, peligroso, donde malhechores estaban ahí para que cualquiera que pasara, llegara. Eran 28 kilómetros. Había muchas curvas. Y era un lugar en el que se podían esconder los ladrones para robar. Este hombre venía de Jerusalén, muy seguramente era un judío. Ellos esperaban que el samaritano, en lugar de ayudarlo, lo escupiera o lo maldijera. Ellos esperaban que el sacerdote lo hubiera levantado. Pero fue otra persona que no esperaban ellos. Flavio Josefo dice que los esenios siempre cargaban armas ahí. Era un lugar peligroso. Era como pasar por Lindsay, ¿verdad? Tienes que ir pero bien armado, porque vas a Lindsay. Allí se escondió David cuando perseguía a Saúl. Fíjense, primero llega el sacerdote. Era uno de los hombres de prestigio. Hombres que levantaban sus manos en adoración, que ponían el cordero. Ellos esperaban que él fuera a hacer algo. Sus manos administraban el servicio a Dios. Pero esas manos que venían de proclamar a Dios en el tabernáculo, no fueron capaces de ayudar al necesitado. El levita también era un funcionario del servicio religioso, pero no fue capaz. Entonces, cuando Jesús hace el contraste de estos 2 hombres religiosos, puros y santos, con un perro y bastardo llamado samaritano, porque así los llamaban a ellos, perros y bastardos, porque eran judíos que se mezclaron con gentiles, y les llamaban bastardos, perros y de todo les llamaban. Entonces, imagínense, Jesús está contrastando a 2 hombres puros y santos a los ojos judíos con un... ¿Vamos bien? ¿Cómo un samaritano iba a ayudar a un judío? En cambio, lo trató como hermano. Miren, dicen muchos teólogos que debido a la precisión de esta parábola, se cree que era un asunto que ellos conocían. Fue algo que pasó. Dice el texto, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite
y vino. Hermano Refugio, ¿de dónde traía vendas? ¿Traía botiquín? ¿Traía botiquín o qué traía? ¿De dónde sacó las vendas? No, él obviamente se quitó el pañuelo de su gorro y sus vestiduras. Ellos cortaban sus vestiduras y hacían vendajes. O sea, él cortó parte de su vestimenta y luego le puso aceite. ¿Cuántos saben que el aceite desde tiempos bíblicos es conocido que lo usan para el dolor? Por ejemplo, a veces se compra que pomada de fulano, y no es más que el aceite lo que calma el dolor de una herida, y lo sigue haciendo. ¿Y el vino qué hace? Hace que las heridas no se infecten. O sea, lo curó. Y el samaritano aquí invirtió dos cosas: tiempo y ¿qué más? Tiempo y dinero. Por eso Santiago dice que la religión genuina, pura y sin mácula delante de Dios es que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, que la religión genuina, si realmente tu fe es genuina, tu fe o tu religión, como le quieras llamar, se debe de evidenciar en cómo tratas o ayudas al necesitado, enfermos, desempleados, ¿sí? Muchos a veces nos ponemos muy espirituales, ¿verdad? El hermano Alonso está enfermo un día y pues, ¿cuántos saben que a veces sí hay que orar? Pero también junto a la oración hay que ayudarlo. Ya no hay aménes. El que tiene hambre, oramos para que Dios le provea un empleo. Pero también ¿qué? Pues también le ayudamos con algo. Si tiene sed, le damos agua. ¿Tiene frío? Le damos abrigo. No nomás oramos para que Dios provea. Y a veces nos ponemos bien espirituales. Voy a estar orando, hermano, para que Dios te provea alimento. Oraré para que un ángel venga. Y a veces tú tienes para dárselo. ¿Sí me explico o no? Y nos ponemos así espiritualones, ¿verdad? Bien espiritual. Oh, esperaré a que Dios envíe algo. ¿Vamos bien? El día final, dice Mateo, que cuando Jesús ponga a los cabritos de las ovejas, lo que va a sacar a la luz no es cuánto sabías de la Biblia. ¿Sabían eso? No lo va a sacar, fíjense. En Mateo 25:34 dice: en aquel día el Rey, o sea Cristo, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y vea lo que viene, ¿y me qué? Me diste. Obviamente Jesús está hablando aquí de cualquier necesitado que se atraviese en el camino, cualquier samaritano que está golpeado, es que, dice que es como si se lo hubieras hecho a él. El samaritano que levantó al golpeado, realmente, ¿a quién levantó? Levantó a Cristo. Tuve hambre, fíjense, no nomás oraste por mí, sino también ¿qué? Me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué más? Y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Qué dijo Santiago? Si tu hermano tiene necesidad de cobijo, de abrigo y de comida, y le dices, ve y sáciate, pero no le das lo que necesita, esa fe es muerta. Pero Jesús aquí está sacando a los que dieron abrigo y a los que dieron comida, porque esa fe que era genuina. ¿Vamos bien? Me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, al necesitado, ¿a quién lo hiciste? A mí lo hiciste. Y fíjense, Jesús a los de la izquierda, al final, ¿qué les dice? Por cuanto no lo hiciste. ¿Qué fue lo que Jesús sacó? ¿Lo mucho que sabían o lo mucho que habían hecho?
lo mucho que habían hecho. Mire, hoy en día habemos a veces muchos sacerdotes y levitas que sabemos la técnica de pasar de largo, que hay necesidades pero como que no vemos. Los que caminamos sin ver a los lados, a los necesitados. Todos tenemos diariamente un Jericó. Todos. Y así como nadie vio al levita y al sacerdote, vamos a estar en momentos donde pensamos que nadie nos ve y no ayudamos. Pero Jesús reveló que Él sí ve. Y Él lo vio. A lo mejor nadie vio este suceso. Pensaron, al cabo nadie me ve, nadie va a saber que no hago. Pero quedó hasta registrado en la Biblia que sí fue visto por Dios. Ahora, ¿cuál fe era genuina? ¿La del levita, la del sacerdote o la del samaritano? ¿Cuál fe era genuina? Hubieran dicho eso en los tiempos bíblicos de Jesús, los hubieran casi ahorcado. Pero era cierto, es lo que Jesús estaba diciendo. Mire, el pastor Chuy cuenta un testimonio de una vez que una hermana tenía necesidad y ella tenía una vecina cristiana de su misma iglesia y la señora de enfrente sabía que tenía necesidad de ellos. El esposo perdió el trabajo, creo que debía 2 o 3 meses de renta, y la señora, aquella que tenía dinero, se la pasaba de viaje a Europa, España, y una vez le contó, oye, ora por mí, por esta necesidad. No, sí voy a orar por ti, que el Señor te supla. Pero nunca le dio nada. En eso ella y su esposa estuvieron orando. Y dice que un día tocaron la puerta. Y era una señora que no es cristiana, es guadalupana. Llegó y le dice, oye, mi esposo y yo hemos visto que ustedes son buenas personas y son honrados. Y mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo y queremos darle esta cantidad de dinero. Eran los 3 meses de renta. Cuando Chuy cuenta esto, la gente aplaude. ¡Ah! Y Chuy en la predicación dice, cállense, debería de darnos vergüenza, dice él. Debería darnos vergüenza. Porque esto está hablando que muchos corazones de los cristianos estamos como el sacerdote y el levita. Y los samaritanos son los que están mostrando más evidencia. Fíjense que la indiferencia evidencia una fe muerta. Número 4, manos que trabajan. ¿Para qué más sirven las manos? ¿Para qué más? Para trabajar, ¿verdad? Bendecir y para trabajar. ¿El trabajo es una bendición o una maldición? Es una bendición. Salomón dice, el que recoge con mano laboriosa aumenta las riquezas, y esto es verdad. Pablo dijo a los tesalonicenses, que eran cristianos, que como sabían que Cristo venía pronto, dijeron, pues hay que dejar de trabajar, ya Cristo ya viene. Pero empezaron a andar de chismosos en las casas, y los hombres acá en el argüende, y Pablo dice, no, tienen que seguir trabajando. Ellos ya estaban esperando al Señor que los recogiera. Y dice en 1 de Tesalonicenses 4:11, ¿y por qué procuráis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras ¿qué? Con vuestras manos de la manera que los he mandado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de ¿qué? No tengan necesidad de nada. Miren, yo les voy a decir algo. Dios bendice a la persona que trabaja arduamente. Esa es la manera bíblica de prosperar. No que a fin de año traiga las tarjetas para que Dios quebre las maldiciones de las tarjetas. Pues qué fácil, ¿no? No es así. O que le traigan un mono de peluche y usted ve para que Dios le traiga los camellos llenos de oro. No. La manera bíblica para prosperar, ¿cómo es? Trabajando. No hay de otra. ¿Para qué dice aquí? Para que no tenga necesidad de nada. No anden pidiendo prestado. ¿Vamos bien? El que hurtaba, dice Efesios 4:28, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Lo que es bueno, porque las manos también se pueden usar ¿para qué? Para robar, ¿sí? Ya sea que se meta a una casa a robar, o que ponga más horas al patrón, o que no declare los impuestos, como sea, pero la mano puede robar. Pero también la mano puede honradamente ¿qué? Trabajar y ganar honradamente.
Muchos dicen, ay, yo hoy no voy a trabajar, pero ¿por qué, hermano? Es que hoy voy a tener una intimidad con el Señor y voy a orar. Voy a entrar en ayuno 2 días y no voy a trabajar. Pura flojera, hermanos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el trabajo también es una forma de adorar a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Acuérdense que dijo Pablo, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para darle gloria a ¿quién? Darle gloria a Dios. O sea, si trabajemos, cuando entremos al trabajo, entreguémoselo a Dios. Y de esa manera estamos adorando a Dios. Jesús dice en la Biblia que era carpintero. Y muchos teólogos dicen que Jesús era un carpintero responsable y bien hecho. Nada de que sí, te tengo la mesa el lunes y no, pues hasta el viernes. No, ahora sí Jesús. O tranza que cobrara más, no, era un buen trabajador. Dice el patrón del rancho donde estoy trabajando, dice que él mejor prefiere contratar católicos, porque ha contratado cristianos de su iglesia, llega y los ve tirados al suelo y dice, no, pues es que, ¿por qué no trabajan? No, pues que estamos orando en lenguas. Mejor católicos, y tienen que trabajar. Tan serios, ¿eh? Pablo dijo a los Efesios 6:5, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que todo trabajo lícito, hecho con las manos, es una bendición de Dios? Y trae bendición. Así como el pan ganado con las manos de un cirujano, es la misma bendición que un pan ganado por las manos de un campesino. Es ahí donde yo creo que los republicanos están mal, porque ellos dicen que los únicos que trabajan en este país son los güeros universitarios que trabajan. Todos esos changos flojos que andan en el campo, así dicen ellos, porque es la postura, ¿verdad? Son gente que vive de puras ayudas. No, los universitarios, los blancos, los trabajadores, los capitalistas somos los que tenemos. Ya los quisiéramos ver en el campo, ¿o no, tío Cuco? Ya los quisiéramos ver ahí. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con los demócratas que estos agarran hasta los que se drogan, pues. Son dos extremos ahí. Pero tanto la mano del universitario como la mano del pobre que trabaja en el campo, ambos son manos laboriosas. Muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad. Yo les aseguro que si lo hubieran tenido, hubieran sido grandes profesionistas. ¿Sí? El hermano Refugio es muy inteligente. Imagínenselo con una maestría en, no sé, ¿qué no sería? Es inteligente, pero no tuvo la posibilidad. ¿Por qué? Por la pobreza. El hermano Faustino es muy inteligente, imagínenselo con un doctorado, pues hubiera sido muy inteligente. ¿Sí o no? Pero ¿qué había que hacer? No había comida. ¿Qué había que hacer? Entrarle al trabajo. Y el trabajo de sus manos es bendición. Lo que sí estoy de acuerdo con los republicanos es los hijos que ya nacieron aquí y que no tienen que salir a trabajar y no llegan ni a la high school. Ahí sí estoy de acuerdo con ellos. Ahí sí estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Los que venimos de un país donde si no te movías, no comías, te morías de hambre, ahí sí, fue lo que Dios permitió. Pero ya en una cuna donde hay posibilidades y acabaste en el McDonald's, oye, ahí sí soy republicano. Amén. Vamos a orar. Entonces, cultivemos manos hermosas, hermanos, para Dios. Que bendigan, que den, que ayuden al necesitado y que trabajen honestamente y esforzadamente. ¿Oramos? Ponga las manos sobre sus hijos. Si están los padres ahí, bendiga a sus hijos, abrácelos con sus manos.